Hola y bienvenidos a los niños y niñas del tercer grado. Espero que se encuentren muy bien de salud y sobre todo con muchas ganas y entusiasmo de seguir trabajando con la estrategia de Aprendo en Casa. Recordemos que estamos en la semana de reflexión. Soy tu maestra Judith y en esta oportunidad te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Bien, mis queridos niños y niñas, el día de hoy, 30 de septiembre, vamos a trabajar el área de matemática, cuyo tema será ¡qué alegría! Ya puedo organizar mi tiempo, ¿no? También otra área para reflexionar. Pero para eso también nosotros tenemos que conocer cuál es nuestro propósito. El propósito es que hoy ayudarás a un niño de tercer grado a revisar la actividad que se desarrolló el día 5 de la semana 22. Recuerda, 5 de la semana 22, que vendría a ser el día 4 de octubre. ¿Ya? Entonces ahí vas a revisar el día 4 de octubre qué fue lo que trabajaste. ¿Para qué? Para continuar aprendiendo y reajustar su horario. Ahora, ¿cuáles son tus metas? Ya sabes, ¿no? ¿Qué acciones vas a realizar para ese logro de aprendizaje? Vas a revisar una actividad sobre la medición del tiempo con estrategias de la multiplicación. Reconocer nuestros logros y dificultades y plantear acciones para mejorar nuestros aprendizajes. Bien, entonces el día de hoy nos va a acompañar el niño Carlos. Nos dice acá, Carlos es un niño de tercer grado. Él está muy feliz porque aprendió a ver la hora en un reloj de agujas y así pudo elaborar su horario de actividades en la semana de 22. Él realizó este horario, ¿no? Que vemos que él ha organizado desde las 7 de la mañana con la actividad levantarme y asearme hasta las 8 de la noche, que es dormir, ¿no? Recuerda que esto lo estamos recogiendo, que es la transcripción de la actividad desarrollada por Carlos, estudiante del tercer grado. Entonces, en estos momentos, Carlos se pregunta y dice: ya terminé mi desayuno, pero aún no son las 9 a.m. Creo que no cumpliré mi horario, ¿no? Porque ¿qué les toca hacer a las 9 según esto? Lo que él hizo, hacer sus tareas. Pero dice que él ya había terminado su desayuno, ¿no? Entonces también acá le decimos: observa tu horario y revisa los tiempos que consideraste para cada actividad, Carlos. ¿Crees que todas las actividades durarán horas exactas? ¿Ya? Eso le preguntamos a Carlos. Entonces Carlos dice, piensa en el reloj y dice: ya, revisaré la actividad del día 5 de la semana 22 para ver cómo la desarrollé y qué aprendizajes me pueden servir para reajustar mi horario. Acompáñame, te dice Carlos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a acompañarlo, a revisar la actividad del día 5. Recuerda, revisa nuevamente en la fecha que trabajamos, el día 4 de septiembre. Entonces acá dice: observa nuevamente el horario de Carlos y responde las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que Carlos no logrará cumplir lo que se propuso en su horario? ¿De qué manera le ayudará a revisar cómo desarrolló la actividad del día 5 de la semana 22? Entonces, acá tenemos, dice, Carlos utilizará la actividad que desarrolló, sus apuntes y sobre todo la tabla, mis aprendizajes, que completó al concluir la actividad para hacer su autoevaluación. Tú también harás una autoevaluación de la actividad.
Esto te permitirá revisar y valorar tus acciones, así como reconocer tus logros y lo que debes hacer para mejorar tus aprendizajes, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad vamos a ver cómo lo hizo Carlos y tú luego harás también lo mismo, ¿sí? Muy bien. Dice, recordemos la meta propuesta para la actividad del día 5 de la semana 22, ¿no? Recordemos entonces siempre ver primero nuestra meta. Y la meta del día 5, semana 22 fue emplear estrategias de cálculo con la multiplicación a partir de la adición para calcular datos relacionados con el tiempo, uso de calendario y materiales. Bien, entonces, señala el aprendizaje que se debe lograr de acuerdo a la meta. Entonces aquí te proponemos, ¿no?, 3 opciones, en la cual tú vas a señalar, ¿no?, el aprendizaje que se debe lograr de acuerdo a la meta. ¿Será, a ver cuál? ¿Medir la distancia entre los objetos? ¿Será utilizar la multiplicación para calcular el tiempo? ¿O será emplear estrategias para calcular la masa? Yo creo que ya te diste cuenta, ¿verdad? ¿No? Volvemos a leer nuestra meta. Dice, emplear estrategias de cálculo con la multiplicación a partir de la adición para calcular datos relacionados con el tiempo. ¿Ya te diste cuenta quién es? ¿No? Medir la distancia entre objetos no te pide medir distancia. Te pide emplear estrategias para calcular la masa. No te pide eso, ¿no? Utilizar la multiplicación para calcular el tiempo. Sí, ¿no? Muy bien, entonces acá está. Estrategia de cálculo con la multiplicación para calcular con el tiempo. Bien, muy bien, mis queridos niños y niñas. Ahora, observa qué registró Carlos en la tabla Mis aprendizajes. Está siempre al final de tu sesión, ¿no? Para recordar los criterios que debes tomar en cuenta. Él hizo esto al final. Tú también recuerdas cuando completaste esto, colocaste, también pudiste haber colocado un check, ¿te acuerdas, no? Entonces acá el que puso, ¿identifiqué las horas que marca el horario en el reloj? Sí. ¿Utilicé materiales como las tiras de cuadraditos y esquemas para representar la suma repetida? Sí, se puso él, ¿no? ¿Empleé estrategias de cálculo con la suma repetida para calcular los minutos que marca el minutero del reloj? Sí. ¿Comprendí que la suma repetida de un número tiene un resultado equivalente al de una multiplicación? Sí, dice él, ¿no? ¿Elaboré un horario con las actividades importantes que debo realizar durante la semana? Sí. ¿Resolví las actividades del cuaderno de trabajo de matemática en las que empleé la suma repetida y la multiplicación? Sí, muy bien. Entonces ahí todo se ha colocado que sí lo logró. Ahora fíjate cómo registró Carlos el tiempo que marcan las agujas de los relojes. ¿Te acuerdas cuando también nos vimos en este caso, verdad? ¿No? Aquí nos da el ejemplo que dice 1 de la mañana, está señalando el más pequeñito, que señala la hora, y el más grande los minutos, ¿no? 1 AM o 1 PM. Aquí está señalando 2 AM o 2 PM, ¿no? Viene a ser 2 de la mañana o 2 de la tarde. Igual acá también él indicó 8 de la mañana y también 8 de la noche. Ahora, entonces, ¿identifiqué las horas que marca el horario en el reloj? Sí, ¿verdad? ¿Lo hizo? Sí. ¿Estás de acuerdo con lo que hay escrito sí en lo logré? ¿Por qué? ¿No? Entonces tú vas a colocar, ¿estás de acuerdo? Claro que sí, estoy de acuerdo, porque está indicando las horas exactas, ¿no? Identificando cuál es el que marca las horas y cuál es el que marca los minutos. Bien, muy bien, ¿ves? Ahí vamos analizando y reflexionando. Ahora dice, observa cómo Carlos calculó los minutos, viendo el tiempo que marcan las agujas de los relojes y multiplicando.
Para ello utilizó tiras de colores, ¿ves? Mira, importante. Tienes que utilizar tus tiras de colores. ¿Te acuerdas cuando te dije tienes que tener a la mano tus tiras? ¿Ya? Él también hizo lo mismo. Dice que él mismo elaboró con ayuda de su papá. También observa lo que escribió en la tabla Mis Aprendizajes. A ver, volvemos a la tabla de Mis Aprendizajes, ¿no? Entonces, luego acá, mira, ve cómo hizo él. Él presentó su evidencia, ¿no? Aquí están las tiritas que ha utilizado él. Acá dice, trabajo de Carlos, estudiante de tercer grado. Y aquí también está el reloj número 1, reloj número 2 y reloj número 3, ¿no es cierto? Acá también está señalando, ¿no? Él ha completado que son 12 y 20. ¿Cómo se habrá dado cuenta que él es 12 y 20? ¿No? Y así. A ver, vamos a explicar. ¿Por qué Carlos habrá colocado los números 1, 2, 3 y 4 al lado izquierdo de las tiras? Mira, si te das cuenta. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué habrá colocado esos números? A ver, ¿qué te das cuenta? Mira, ve. ¿Qué dicen? 1, todo esto que dice. Ajá, ¿no? Que en una tira hay 5. Muy bien. 2, ¿qué cosa quiere decir? Ah, muy bien, que en 2 tiras hay 10. 3, ahí están, ¿no? 3 tiras. 3 tiras habría 15. 4 tiras, 1, 2, 3, 4. Ahí está, por eso ha colocado el número 4. En 4 tiras hay 20, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué cuando la aguja de las horas marca las 12 y el minutero está en 4, por ejemplo aquí en el primer caso, él escribe que son 2 y 20 pm? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque del 12 para llegar al 1, ¿cuántos hay? 5, ¿verdad? ¿Y cuántos saltos va dando ahí? 1. ¿Cuántos saltos da después al número 2? Va 2 saltos, 3 saltos y 4 saltos. Entonces, cada salto representa a una tira. ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces, si son 4 saltos, serían 20 minutos, ¿no? Muy bien, entonces por eso colocó que son 2 y 20. ¿Por qué cuando la aguja de las horas marca las 12 y el minutero está en 6? A ver aquí, reloj número 2, ¿no? Corresponde a 12 y media. Igual, ¿no? ¿Por qué? Porque él también fue sumando de 5 en 5. Él ya sabe, ya se dio cuenta que desde 12 para llegar a un minuto, ¿no? Perdón, para llegar al 1 ha pasado 5 minutos. Del 1 para llegar al 2 han pasado otros 5 minutos. Entonces él fue colocando 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20, más 5, 25 y más 5, 30. Entonces, por lo tanto, aquí serían 12 y 30 pm. Entonces, por eso que aquí, ¿cuántos saltos dio? 6, ¿no? 6 por 5 minutos es igual a 30. Bien. Entonces, acá el niño dice, para leer la hora, observé hacia qué hora apuntaba el horario. Luego multipliqué por... A ver, ¿qué sería aquí? ¿Cómo completarías aquí? Porque dice, luego multipliqué por cada número que marcaba el minutero. Así obtuve el número de... Ajá, ¿no? ¿Listo? ¿Qué colocarías aquí? Bien. Entonces, te vuelvo a repetir. Para leer la hora, observé hacia qué hora apuntaba el horario. ¿Qué hora? ¿No? Por ejemplo aquí, que marcó por ejemplo a 6, ¿no? Luego multipliqué por 5, ¿no? Porque son 5 minutos cada 5. Por 5 cada número que marcaba el minutero. Así obtuve el número, ¿no? El número de minutos. ¿Bien? Bien, chicos, a ver, entonces, ¿lo hiciste igual que Carlos? ¿Qué relación encontraste entre la forma de avanzar de las manecillas y la multiplicación? Fíjate cómo Carlos desarrolló las siguientes consignas. Entonces, vamos a ver acá.
Por eso nos preguntan, ¿no? ¿Lo hiciste igual que Carlos? ¿No? Entonces vamos a fijarnos en las consignas. Dice, al comprobar la tabla, dice, acá, esta es la tabla que hizo Vicky para averiguar cómo avanza el minutero en una vuelta completa del número 1 hasta el 12. Copia y completa una tabla como la que hizo Vicky. Entonces aquí Vicky fue, ¿no? Número de reloj 1, minutos 5. En el número 2, 10 minutos. En el número 3, 15. Y así, iba sumando, ¿no? Iba de 5 en 5. Pero llegó hasta aquí. ¿Qué pasó con el 10, con el 11 y con el 12? A ver. Entonces acá nos pregunta. Carlos debía completar la tabla. ¿Por qué crees que no la completó? ¿Qué crees que le faltó? A ver, vamos a seguir viendo las preguntas. Entonces dice, durante la revisión, él se dio cuenta de que faltaban colocar los minutos que corresponden a algunos números del reloj y los completó. ¿Cómo crees que quedó la tabla finalmente? Entonces aquí tú vas a completar, ¿no es cierto? Vas a poner entonces, en el número 9 llegó a 45 y si tú ya sabes que va de 5 en 5, acá ¿cuántos minutos sería? 50, ¿verdad? Acá ¿cuánto sería? Cuando llega el número 11, ¿cuántos minutos sería? 55, muy bien. Y así, tú completas, ¿bien? Entonces, aquí en esta parte es donde dice cómo crees que quedó la tabla, entonces tú vas a completar. Entonces tú lo que vas a hacer aquí es nuevamente colocar el número 1, 5 minutos. Número 2, 10 minutos. Y así hasta el final. ¿Listo? Bien, muy bien. Ahora, revisa tu tabla y responde. ¿Cómo la completaste? ¿Lo hiciste igual que Carlos? ¿Cómo calculaste los números que faltaban? ¿Qué le recomendarías a Carlos? Carlos respondió así las interrogantes respecto a la tabla anterior. Observa la tabla que has elaborado. ¿De cuánto en cuánto aumentan los números del reloj? Él respondió de 5 en 5. Luego la otra pregunta, ¿de cuánto en cuánto aumentan los minutos? También colocó de 5 en 5. Transcripción de la actividad desarrollada por Carlos. A ver, vamos a ver lo que nos pide. ¿A qué crees que hace referencia la primera pregunta? ¿Cuáles son los números del reloj? A ver, ¿de cuánto en cuánto aumentan los números del reloj? Te dice aquí. Entonces, ¿crees que estaría bien aquí lo que dice Carlos? Porque acá dice, Carlos volvió a ver la indicación de la consigna. Observa la tabla que has elaborado y se fijó en la primera fila. A ver, entonces se fijó aquí en la primera fila. ¿Ves? Aquí está. Se fijó, nuevamente lo revisó y ya se dio cuenta de cuánto en cuánto va los números del reloj, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? ¿Qué indica lo que encerró Carlos en el círculo? ¿Qué indica? ¿Qué indica? Ah, indica los números del reloj. ¿Qué observas? ¿Qué indican las flechas? ¿Qué observas y qué te indican las flechas? Las flechas te indican los saltos que van dando, ¿no? ¿Y qué observas? Que va solamente de 1 en 1. Entonces aquí está revisando nuevamente Carlos y se ha dado cuenta entonces que aquí su respuesta no es correcta, ¿no? Entonces ahí donde él está reflexionando y va a tener que mejorar. ¿Listo? Luego observó el siguiente gráfico. A ver, aquí está el siguiente gráfico, ¿no? Vemos el reloj y acá dice, entonces, Carlos se dio cuenta de que los números del reloj aumentan de, mira, números del reloj. Ya lo vimos también anteriormente, ¿de cuánto en cuánto? Muy bien, de 1 en 1. Además observó que comienzan en
1, ¿no es cierto? Comienzan del 1 y llegan hasta el... ¿Hasta dónde? A ver, sigue avanzando. ¿Hasta dónde llega? Ajá, listo, ya sabes. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá, la siguiente pregunta dice: utilicé materiales como las tiras de cuadritos y esquemas para representar la suma repetida. Aquí él respondió que sí. Empleé estrategias de cálculo con la suma repetida para calcular los minutos que marca el minutero del reloj. Él respondió que sí. Comprendí que la suma repetida de un número tiene un resultado equivalente al de una multiplicación. Respondió que sí. ¿Ya? Entonces, Carlos reflexionó, ¿ves? Mira, reflexionó sobre cómo había marcado la tabla mis aprendizajes y se percató de que tenía algunos aprendizajes por mejorar. Escribió sí en lo logré, ¿no? Debido a que aún no había evaluado su actividad. Ahora, Carlos sí está seguro de que logró la meta, ¿no? Al revisar y al mejorar o al corregir, se dio cuenta que ahora sí ha logrado la meta. Y sobre todo también si ha utilizado sus materiales, ¿no? Entonces acá Carlos dice: estoy muy feliz porque al revisar la actividad me di cuenta de que pude mejorar las respuestas a algunas preguntas. Además, ahora sé que es muy importante leer bien las indicaciones. Ya solo me falta reajustar mi horario, ¿no? Muy bien, a ver. Finalmente, Carlos observó su horario. Utilizó el reloj para medir las horas o minutos que empleaba en algunas actividades y decidió reajustarlo de acuerdo a sus tiempos. Por ejemplo, desayunar 40 minutos, barrer 15 minutos, lavar los platos 10 minutos. Entonces él aquí ya lo está reajustando, ¿ves? ¿Te acuerdas cuando él le había dicho: uy, he terminado muy temprano mi desayuno, creo que no cumpliré con el horario, ¿no? Entonces, ya, como se dice aquí, ya ha reajustado, ¿ves? Ya está aprendiendo, ¿no? Entonces, ahora, mire, ve cómo ha reajustado. A las 7 de la mañana, levantarme. 7:20, desayuno, ¿no? Eso fue lo que él hizo. Entonces vamos a ver acá nosotros, nos dice: como vistes, Carlos revisó su actividad para seguir aprendiendo y además pudo reajustar su horario. ¿Cómo habrá quedado el horario de Carlos? ¿Te sucedió algo parecido a lo que ocurrió a él? ¿Cómo quedó tu horario? Lee atentamente y responde en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Para qué te fue útil la tabla Mis aprendizajes? Entonces tú vas a revisar, ¿no es cierto? Y vas a poner ahí, ¿para qué te ha sido útil? ¿No? De hecho, ¿no? Para saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Por eso siempre te decía, ¿no? Revisa si estás logrando tus aprendizajes, ¿no? Y si no, de repente, si te faltaba algo por ahí, entonces tenías para poder volver, revisarlo y poder corregir. ¿Bien? Ahora, la otra pregunta. ¿Por qué es importante que completes de manera adecuada la tabla Mis aprendizajes? ¿Por qué es importante? Porque si tú solamente colocas todo, sí, y de repente por ahí no lograste algo, entonces como que también te estarías engañándote a ti mismo, ¿no? Porque no estás cumpliendo o no estás logrando como debe ser los logros de aprendizaje. Bien, entonces por eso que es importante que siempre en cada sesión revises tus aprendizajes. Te invitamos a seguir aprendiendo. Mira, ve. Después de ayudar a Carlos con la revisión de la actividad, ya estás en condiciones de evaluar cómo lo desarrollaste tú. Para ello, utiliza la ficha Reflexiono sobre mis logros, que se encuentra en la sección Recursos
de esta plataforma. Y entonces se lo vas a encontrar así, de esta manera, ¿no? Donde dice, reflexiono sobre mis logros, ¿ya? Entonces, vamos a ver, reflexiono sobre mis logros, dice, Carlos logró reajustar su horario y seguir aprendiendo al revisar cómo desarrolló la actividad del día 5 de la semana 22. En esta ficha tendrás como referencia lo que hizo Carlos para revisar tu propia actividad. Carlos obtuvo logros, ¿verdad? Tú también lo puedes lograr. Entonces, vamos a revisar nosotros. ¿Qué logró Carlos? A ver, tenemos aquí su evidencia, ¿no? Igual también tú también has tenido de repente esta evidencia o me lo mostraste cuando hacíamos las videollamadas, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo lo logró él? Cortó tiras de papel cuadriculado con ayuda de su papá. Utilizó tiras de 5 cuadrados que indicaban los números del reloj. Revisa tu actividad y explica cómo lo hiciste, ¿no? Entonces tú vas a recordar ese día cuando trabajamos en la videollamada, o también tenías que haber realizado en tu cuaderno, ¿no es cierto? Utilizando estos materiales. ¿Te acuerdas cuando te dije que debes elaborar tus materiales, tus tiras de 5 cuadraditos, ¿no? Cuando hicimos la videollamada, tú lo hiciste, ¿no? Entonces, revisa tu actividad y explica cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste tú también, no? También entonces tenías que haberte cortado tus papeles de 5 cuadraditos o tus tiras de 5 cuadraditos. ¿Que te ayudó? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayudó a elaborar tus cuadraditos? ¿Ves? Aquí importante. De repente te ayudó mamá o de repente tú mismo lo hiciste, ¿no? Entonces tú colocas aquí elaborados por mí mismo de repente, ¿no? Entonces, también puedes anotar aquí, utilicé las tiras de 5 cuadrados que indicaban los números del reloj, porque así creo que lo hiciste, ¿verdad? ¿No? Muy bien, entonces recuerdas lo que hiciste ese día y si lo hiciste así, lo colocas. ¿Bien? Y si no lo has hecho, si no has utilizado materiales, entonces aquí vas a colocar que no utilicé materiales en ese momento. ¿Para qué? Porque después de aquí va a salir también tus metas. ¿Listo? Entonces aquí también siempre a ser sinceros, a decir la verdad. Para eso, por eso está la palabra reflexionar. No es para que tú te sientas mal, no, sino es para que reflexionar, para decir, aquí estoy fallando, ¿no? Entonces debo tener mis materiales. Cuando haga la videollamada o cuando necesite de utilizar materiales, debo de hacerlo. ¿Listo? Y mis próximas clases de aquí en adelante, si la maestra dice de repente vamos a tener los materiales listos, tengo que tenerlos listos. ¿Bien? Vamos a ver lo otro. A ver, ¿qué logró Carlos? A ver aquí, al ver el reloj. Dice, Carlos leyó las orientaciones de la guía donde se indicaba que el horario marca las horas y el minutero marca los minutos. Multiplicó el número que marcaba el minutero por 5 y consideró el resultado de esa multiplicación como el número de minutos. Ahora tú revisa tu actividad y explica también cómo lo hiciste. ¿Recuerdas también cómo lo hiciste? De repente lo fuimos sumando, más 5, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú? Entonces tú también vas a recordar cómo lo hiciste y vas anotando aquí. ¿Listo? Ahora, Carlos escribió en la tabla de mis aprendizajes que sí logró todos los aprendizajes. Sin embargo, al revisarla, notó que algunas respuestas debían mejorarse. ¿Qué le recomendarías a Carlos para una siguiente oportunidad? ¿No? Entonces ahí tú te diste cuenta que él no se había fijado bien en la consigna, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías? Que lea bien las consignas para poder desarrollar la respuesta. ¿Bien? O de repente otra idea tienes tú, lo colocas también ahí. Observa los aspectos que Carlos mejoró ahora, mira, ¿ve? Mejoró cuando revisó su actividad.
¿qué debía mejorar en este caso Carlos? Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas? Él no había completado esto. Entonces, ¿qué debía mejorar? Dice, ¿cómo lo mejoró después de revisar? Dice, volvió a leer las indicaciones y las filas de la tabla. Entonces comprendió que el número 10 representa 50 minutos. El número 11 representa... ¿qué sería? Muy bien, ¿no? Sí, sería 55 minutos. Y el número 12 representa... listo, tú lo completas, ¿sí? Muy bien. Ahora, revisa tu actividad. ¿Completaste la tabla? ¿Cómo lo hiciste? Entonces yo sé que tú lo has hecho, ¿no es cierto? Y si por ahí estás igual que Carlos, también debes anotar entonces que debes volver a leer las indicaciones, ¿no? Bien, entonces, si tú lo completaste, también vas a contar cómo lo completaste, o sea, cómo lo hiciste, ¿no? De repente, ya, sumando de 5 en 5 o multiplicando cada vez 5, ¿no? Bien, entonces tú das tus explicaciones aquí, cómo hiciste para completar este cuadro. Y acá también tenemos otro. ¿En qué debe mejorar? También te diste cuenta, observamos que él había fallado aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? De cuánto en cuánto aumentan los números del reloj, él había fallado aquí, ¿no? Pero a la hora de revisar, reflexionó y se dio cuenta de cuánto en cuánto iba. Entonces, ¿qué hizo para mejorar? Carlos observó la tabla anterior y el reloj. Entonces, notó que los números del reloj aumentan de 1 en 1, mientras que los minutos que representan esos números avanzan de 5 en 5. Entonces también igual tú, revisa tu actividad, cómo respondiste las preguntas, qué hiciste para descubrir las respuestas, ¿no? Si tú has colocado de 1 en 1 y de 5 en 5, estarías bien, ¿no? Entonces vas a contar aquí qué hiciste para descubrir las respuestas. Y si también te sucedió lo mismo que a Carlos, vas a también que poner aquí que tuviste que revisar también nuevamente, ¿no? El reloj y la tabla anterior. ¿Ya? Listo, muy bien. Por último, Carlos revisó su horario y lo reajustó, empleando los minutos para precisar los tiempos. Coloca algunas de las horas que corresponderían utilizando los minutos. Bien, entonces por ejemplo aquí, 7 de la mañana, levantarme. 7:20, desayuno. Lavar los platos. A ver, ¿tú a qué hora colocarías lavar los platos? ¿A qué hora colocarías para hacer tus tareas? Pero utilizando los minutos. Por ejemplo aquí, lavar platos, puedes poner 9:25. Hacer tus tareas de repente a las 11:15 minutos, ¿no? AM o de la tarde, PM, le pones, ¿no? ¿Listo? Entonces, a ver, queda en ti a la hora que lo vas a colocar, pero como dice, considerando que tenga minutos. Entonces, felicitaciones. Lograste reflexionar sobre tus logros y los aspectos que debías mejorar. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Tras haber resuelto la ficha, entonces ahora responde. Vas a responder. ¿Cuál era el propósito de la actividad? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? ¿Cuáles son tus avances de aprendizaje con relación a las primeras actividades que desarrollaste? A ver. ¿Qué te falta por mejorar? ¿Listo? Entonces ahí tú al revisar te vas a dar cuenta, ¿no? De todo lo que has hecho y vas a poder responder estas preguntas, ¿sí? ¿Cómo te sientes al terminar esta actividad? ¿No? Yo sé que te sientes más tranquilo, más contento, porque estás comprobando que de repente hay algunos aspectos que mejorar y eso es bueno, ¿no? Reconocer algunos aspectos que estoy fallando para poder mejorarlos. Entonces ahora escribe tus metas de acuerdo a lo que de repente te ha faltado por mejorar. Entonces
tú vas a ver qué metas te vas a trazar para mejorar, ¿no? Por ejemplo, si no utilizo si no he estado utilizando materiales, ¿cuáles van a ser tus metas? Utilizar materiales cuando de repente la maestra solicite para trabajar matemática, ¿no? Para poder darme cuenta mejor en la resolución de problemas, ¿no? Puede ser una de tus metas, un ejemplo. Y entonces luego también vas a escribir tus acciones para mejorar tus aprendizajes. ¿Qué vas a hacer? Puede ser, ¿no? Pedir apoyo a un familiar para que me ayude en la elaboración de materiales, ¿no? Entonces esas cositas ahí para poder lograr tus metas. O sea, acciones para lograr tus metas. Muy bien, mis queridos niños. Entonces, después de haber escrito tus metas y tus acciones para realizar tus metas, entonces entramos ahora mira, reflexiono sobre mis aprendizajes. Vas a seguir reflexionando. Entonces, revisé la actividad y reconocí mis logros y aquello que puedo mejorar. ¿Lo reconociste? ¿Ya? Si lo lograste, muy bien. Y recuerda, ahora esta palabrita, si necesito mejorar, entonces, ¿qué tienes que hacer? Revisar nuevamente, ¿no? O de repente tengo dudas si lo logré o no lo logré. Entonces, ¿qué hago? Reviso nuevamente para no estar en que necesito mejorar, ¿no? Para poder ponerme en lo logré. ¿Listo? Utilicé la meta de la actividad y la tabla, mis aprendizajes, para revisar y reajustar mi actividad. ¿Ya? Entonces, sí, de repente por ahí has necesitado tener reajustes. No todo es perfecto. ¿Listo? Reconocí algunos errores que cometí al observar el proceso de Carlos y revisar mi propia actividad. Bien. Las preguntas y explicaciones me ayudaron a resolver mejor algunas consignas. ¿Listo? Entonces todo esto vas a tener en cuenta también para la reflexión que has tenido en el día de hoy en el área de matemáticas. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Entonces hasta aquí es el trabajo del día de hoy. Ha sido una bonita reflexión en cuanto al área de matemática. Muy bien, entonces ahora sí, nos vemos hasta mañana para seguir reflexionando. Chao, cuídate mucho.